del foro nos corresponde, como comentaba ahora Jerónimo, la gestión de la mesa de la administración pública y los avances tecnológicos. Dentro de esa estructura que con tanto cuidado y tanto cariño ha producido Jerónimo y el resto de compañeros que han distribuido las diferentes mesas y componentes y participantes, la línea central, por así decirlo, por buscar un punto común, nos comentaban o se intentaba dentro del desarrollo de la mesa un poco ver la transformación de las administraciones públicas desde vuestro punto de vista, evidentemente, porque hay más administraciones públicas que no estarían presentes, y sobre todo su relación con el ciudadano y la coordinación administrativa y cooperación que tiene que haber entre todos los agentes, ¿no? Evidentemente, la seguridad jurídica es otro de los puntos principales de las nuevas tecnologías que podemos abordar dentro de esta mesa. Si bien es cierto que creo que a lo largo de la jornada de hoy y de mañana también hay de nuevo algunos compañeros del catastro que tienen otra ponencia y demás, pero bueno, vamos a ir dando nosotros unas primeras líneas y un poco el desarrollo de la mesa que vamos a hacer. En vez de estar desarrollando preguntas para intentar agilizar un poco los plazos, pues daremos un paso de 10, 12 minutos máximo a cada uno de los intervinientes para que podáis desarrollar vuestro punto de vista, vuestra perspectiva desde vuestras zonas y desde vuestras líneas de trabajo y la experiencia que tenéis al campo de este ámbito que tenemos, como es el de la digitalización. No olvidemos, evidentemente, se ha comentado antes, voy a hacer un pequeño speed de 2 minutillos escasos para no robaros más tiempo, el objetivo y el hacia dónde vamos, ¿no? Ese gran objetivo que tenemos en el 2050, esos compromisos se han nombrado antes por parte del Ministerio, se nos ha recordado la Agencia Urbana de España, que da soporte o da respuesta a esos compromisos internacionales de la Agenda 2030, compromiso con el Acuerdo de París, Objetivo de Desarrollo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que nos habla sobre todo, sí, yo creo que dentro del campo de la edificación, el que más nos da soporte a la línea de nuestro sector. Y hay 3 características principales que se han comentado esta mañana de alguna manera. Una de ellas que ese Objetivo de Desarrollo Sostenible nos pide que las ciudades tengan que ser inclusivas. Inclusivas tiene que ver con todo tipo de personas, con el ritmo y con la velocidad, y se ha comentado en ponencias anteriores, y quizás sea se ha utilizado la palabra lastre, lamento que se haya hecho uso de cierta palabra para hablar de ese ritmo que pueda suponer para la administración el que puedan ir más lentos a la hora de digitalizar. Inclusive es que todos podamos llevarlo, evidentemente hay que buscar un equilibrio, el equilibrio no tiene que ser 50-50, pero todos no nos va a quedar más remedio que podernos sumar, hay que buscar las formas en que podamos sumarnos e integrarnos todos dentro de los avances. Las ciudades, además de inclusivas, pues han de ser resilientes, se tienen que adaptar. La velocidad, como comentábamos, es que si no, no podemos llevar una cierta velocidad. Bueno, la velocidad la marcamos nosotros, entonces tenemos que marcar la velocidad acorde con los recursos que podamos llevar. Y evidentemente tenemos que ir para allá, no nos va a quedar. Todos somos conscientes de que la digitalización nos aporta muchas cosas y que sin ello y sin esa gran explotación o valoración de los datos que tenemos, no vamos a ser capaces de poder avanzar a ningún tipo de ritmo, ¿no? Y al mismo tiempo tienen que ser seguras. Y ahí nosotros hemos tenido una pequeña experiencia este año con el tema, pues bueno, sabemos que tenemos todo digitalizado, intentamos avanzar en la digitalización, vamos muy cortos, como le gustaría a Jerónimo, con el que intercambiamos muchos datos del avance. Blockchain lo tenemos un poco en marcha, pero no lo hemos terminado no lo estamos explotando ni haciendo nada con ellos. Tenemos digitalizado todos los trámites digitales. Un ciberataque te bloquea toda la información, tienes que dar respuesta, porque la respuesta hay que seguir dándosela al ciudadano, aunque lo tengas todo digitalizado, con lo cual hay que tener un camino segundo que de alguna forma te permita, en caso de algún tipo de problema, esa seguridad de las ciudades, que podamos seguir desarrollando nuestras labores. Dicho lo cual, en su momento, dentro de esa agenda urbana española, un poco para ver la referencia de la normativa. La normativa tiene que desarrollarse, evidentemente, al amparo y es difícil que vaya por delante de la tecnología, pero como un dato, en su momento, pues nosotros hicimos nuestra propia agenda urbana española, cogimos los principales objetivos estratégicos y vamos analizando pues, el Boletín de la Comunidad de Madrid, el BOE, y el Boletín del Ayuntamiento como línea principal,
y vamos año a año midiendo un poco el avance de dónde se van haciendo, desarrollando los principales cambios normativos, ¿no? Y es curioso un poco ver la línea y la velocidad que vamos llevando. Y sabemos que el 2050 es pronto, 2030 para otros temas que luego se comentarán otros compañeros, pues vamos también como vamos de ritmo, pero para que tengamos el dato de los objetivos estratégicos 1, 2 y 3 de mejora de eficiencia, residuos, etcétera, el 45 a 50% de los cambios normativos que entendemos que nos pueden afectar al sector tienen que ver con ese ámbito anualmente, en los últimos 3 años prácticamente. En el tema de la gobernanza, el objetivo estratégico 10, que tiene que ver un poco con la mejora del funcionamiento de las administraciones, las ayudas y el apoyo, pues están también en un 45-90 por el tema de la transformación de los fondos Next Generation y ponerlos en marcha y activarlos. Y el objetivo 9 estratégico de la digitalización, pues está entre un 2 y un 5%. O sea que el avance es lento, evidentemente se va avanzando, pero eso es lo que vamos leyendo de lo que se va produciendo dentro del sector. Dicho esto, yo me aparto y voy a dar paso a José Soriano, que es vocal, como ha comentado Jerónimo, del Servicio de Información del Colegio de Registradores de España y que nos va a exponer los desafíos y los grandes cambios de la completa digitalización y la implicación que podamos ver sobre el ciudadano. Muy bien. Cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jerónimo, por darnos la oportunidad al Colegio de Registradores, a los registradores, de explicar cómo nos está afectando a nosotros algo que es global y que es de todos. O sea, aquí no estamos nosotros en una aventura en solitario, sino que afortunadamente toda la administración y toda la sociedad está en este proceso de digitalización, que para nosotros ha supuesto el hito de la aprobación de una ley, la Ley 11/2023, que entró en vigor el pasado 9 de mayo de este año, consagrando lo que ha sido o se ha denominado ya un registro completamente electrónico, no de trámites electrónicos, sino un registro donde la fe pública registral, que tradicionalmente viene residiendo desde hace más de siglo y medio en los folios físicos, a partir del 9 de mayo esta fe pública registral ya directamente descansa en los asientos electrónicos, los asientos firmados electrónicamente por los registradores. Los registros de la propiedad mercantiles y de bienes muebles, desde, como decía, hace más de siglo y medio, vienen siendo uno de los pilares más importantes del sistema de seguridad jurídica preventiva en España. Ya lo vienen siendo desde la primitiva ley hipotecaria de 1861, con su antecedente de la contaduría de hipotecas, el primer código de comercio que se crea ya en 1829 y luego el registro de bienes muebles, que ha venido siendo un compendio de otros registros de prendas e hipoteca mobiliaria de prendas sin desplazamiento, de buques, aeronaves, en definitiva, un compendio de registros que, como digo, han contribuido a dar certeza y fiabilidad al tráfico jurídico inmobiliario, mercantil y de los bienes muebles. Y ahora, pues esto ha sido así durante más de 160 años. Nos encontramos en este momento de nuestro país de transformación digital, donde evidentemente, si pensamos en el legislador de 1861, mucho ha cambiado las circunstancias, mucho ha cambiado la sociedad y mucho han cambiado las herramientas tecnológicas de que disponemos ahora. Creo que los registradores siempre han mostrado una voluntad de utilizar las herramientas tecnológicas del momento. Esto nos ha permitido pasar de unos folios registrales fijos donde se escribía manualmente a los folios de hojas móviles, donde ya se utilizaba primero la máquina de escribir, luego la informatización, y pasamos a lo que es hoy, donde ya directamente el papel, desde el 9 de mayo pasado, ha desaparecido por completo y el registro de la propiedad mercantil de bienes muebles es completamente electrónico. Esa necesidad de adaptación y de responder a las necesidades de las administraciones públicas y de los propios ciudadanos se ha venido poniendo de relieve como digo, con estos cambios y con la implementación de medidas o herramientas tecnológicas que han permitido a los ciudadanos, que así lo ha querido, relacionarse electrónicamente con los registros de la propiedad mercantil de bienes muebles. Hoy ya saben que se puede presentar telemáticamente documentos a los registros o se puede pedir publicidad telemática desde cualquier lugar del mundo, las 365 días del año, a cualquier hora. Esto ya desde 1999 para el caso de la publicidad y 2001 para el caso de la presentación electrónica de documentos ya era posible. Junto a ello, el registro sigue teniendo más de 1.100 oficinas diseminadas por todo el territorio español, y aquellos ciudadanos que opten por relacionarse físicamente con el registro van a tener la posibilidad de utilizar trámites físicos y acudir a su registro de la propiedad o mercantil al que necesiten para pedir el asesoramiento, para pedir o para presentar directamente su documento o solicitar publicidad. O sea, el hecho de que estemos ante un registro electrónico no ha cambiado para nada la posible relación personal y física con los registros. Siguen plenamente operativos y el ciudadano es libre plenamente de elegir
dónde quiere acudir o cómo quiere relacionarse con los registros, si electrónicamente o de forma física. A nivel electrónico, a nivel telemático, desde años atrás, los registros de la propiedad española ya están conectados a nivel europeo a través del proyecto IMOLA, un proyecto de interoperabilidad donde se elige el sistema de publicidad registral español como el paradigma de la nota simple de la publicidad registral en Europa. Los registros mercantiles a través de la iniciativa BRIS están interconectados también a nivel europeo, los registros de titularidades reales igualmente lo están, pero como digo, ahora el paso de la Ley 11/2023, desde el 9 de mayo, es algo más. Es algo más lo que ya hacíamos un número elevado de registradores, unos 400 aproximadamente, que veníamos desde hace muchos años, probablemente desde, yo en mi caso, desde que empecé, en 2007, veníamos firmando electrónicamente los asientos, luego pasábamos a imprimirlos. Ahora, como digo, es algo más que esa firma electrónica, es algo más que una tramitación electrónica, es que directamente, como digo, el papel ha desaparecido y el registro es completamente electrónico. La Ley 11/2023 para nosotros supone, por una parte, la adaptación de la transposición de una directiva, la que se denomina Directiva de Herramientas Digitales, que es la que, entre otras cuestiones, nos obliga a publicar de forma abierta, de forma gratuita, determinados datos de las sociedades, de las empresas, de las sociedades mercantiles en nuestro país. Los registros mercantiles están publicando, si entran a la sede electrónica de los registradores, verán como hay un apartado que se denomina Open Data, donde ahí pueden conocer los datos generales de la sociedad y, como digo, a ello nos obligaba la directiva de herramientas digitales y desde el pasado 9 de mayo se viene cumpliendo con dicha obligación. Pero además de transponer esta directiva, se han modificado multitud de artículos de la ley hipotecaria y se ha introducido una nueva disposición adicional primera, que es la que consagra, como digo, ese tránsito de la fe pública registral de los físicos, de los libros de los libros físicos a los libros electrónicos. Esta es una ley a la que se le ha acusado de ser excesivamente reglamentaria o de entrar en cuestiones que normalmente están reservadas para los reglamentos, pero yo creo que el legislador con buen criterio quería regular, habida cuenta de que es una cuestión en muchos casos técnica, que ha querido regular hasta las últimas previsiones de la aplicación de esa ley, que además ha sido, como digo, aclarada por diferentes resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y de Fe Pública, de 7 de julio pasado y de 27 de noviembre, donde estableció el calendario de implantación. Ha sido paulatino, desde el 9 de mayo de 2023, que se publica en el BOE la ley, hemos ido incorporándonos de forma paulatina. Primero, el 31 de diciembre, todos los registros firman electrónicamente todos los asientos registrales, y a partir de ahí ha habido una digitalización de los documentos físicos y en estos momentos, como digo, estamos ya operando de una forma totalmente electrónica con lo que ello supone. El sistema registral español, no obstante esta regulación de la Ley 11, parte o ha partido, a nuestro juicio, de forma acertada de una premisa, y es el reforzamiento de los principios hipotecarios tradicionales. Principio de tracto sucesivo, legitimación registral, fe pública registral. ¿Esto qué significa? Esto significa que la ley ha previsto con buen criterio el hecho de que podemos dotarnos y tenemos los registradores que dotarnos de las herramientas tecnológicas del momento. Podemos hablar de experiencias en blockchain, como por ejemplo la plataforma de compliance que tenemos los registradores. Podemos hablar de inteligencia artificial ya en el chatbot que estamos utilizando en nuestra página web, de herramientas de procesamiento de lenguaje natural en la extracción de datos de la publicidad o de los documentos que vienen para inscripción en el registro. En definitiva, esta ley lo que nos permite es adoptar y utilizar herramientas tecnológicas que, bajo nuestro punto de vista, en ningún caso están sustituyendo la labor propiamente que realiza el registrador de controlar el cumplimiento de los requisitos legales de aquellos documentos, sean públicos o privados, en el caso de los públicos, notariales, por supuesto, pero también administrativos o judiciales que pretenden inscribirse, pretenden tener su acceso al registro de la propiedad mercantil o a de bienes muebles. O sea, herramientas tecnológicas todas las que podamos utilizar, bienvenidas sean. Hay que hacerlo con prudencia. Ahora podemos hablar de la seguridad jurídica electrónica, que creemos que es fundamental en este ámbito de un registro completamente electrónico, pero, como digo, evidentemente, como pasará en otros ámbitos, creo que habrá profesionales que estarán en mejores condiciones que otros, no porque las herramientas lo sustituyan, sino porque usen esas herramientas. Probablemente creo que todos estamos abocados a utilizar las herramientas que tenemos en cada momento. Estoy convencido de que no están sustituyendo, no vienen a sustituirnos, sino que verdaderamente podemos utilizarlas para automatizar procesos que son tediosos en muchas ocasiones, pero creo que el valor añadido se lo vamos a seguir dando a las personas, en el caso de los registros de la propiedad mercantil de bienes muebles, a través de la actuación, por supuesto, del registrador en ese control de legalidad.
La ley 11/2023 tiene 3 apartados fundamentales, muy rápido. 2 minutos. 2 minutos. El primero es el de la llevanza propiamente electrónica del registro. Se basa en la firma cualificada por parte del registrador. Firma electrónica que se emite por el propio Colegio de Registradores y que lleva ese atributo de registradores. Esto nos ha permitido ya la interconexión, una mayor eficiencia e interconexión con las administraciones públicas. A día de hoy, a través del sistema de interconexión de registro, estamos conectados con todas las administraciones públicas, estamos ya conectados con todas las oficinas judiciales del territorio ministerio y ahora empiezan a incorporarse las que tienen competencias delegadas propias, como por ejemplo el caso de Asturias, que acaba de incorporarse ahora esa comunicación electrónica con los registros. Esto nos ha permitido hasta el momento hacer ya más de 500.000 notificaciones electrónicas que antes eran en papel, con todo el ahorro de tiempo, de coste que esto supone. En segundo lugar, quisiera hablar de un beneficio que nos otorga esa firma electrónica, y es la información en tiempo real. La sociedad, los ciudadanos, las empresas nos venían demandando poder conocer el estado de los inmuebles, el estado de las sociedades en tiempo real, en el momento en que quieren hacer su negocio jurídico, en el momento en que quieren celebrar su contrato. Esto ya desde el pasado 9 de mayo, si entran en la sede electrónica, verán cómo hay una nota online que nos ofrece esta publicidad en tiempo real de la situación de los registros. A nivel de seguridad jurídica, evidentemente ya se ha avanzado. No puede haber seguridad jurídica si no hay una seguridad electrónica, es evidente. El legislador nos ha puesto en nuestras manos una serie de herramientas, copias locales, cada registrador es competente exclusivamente para custodiar en su registro su información, pero además ha impuesto un encriptado de la información en cada uno de los registros y su réplica en el Colegio de Registradores. Como digo, el principal reto a que nos enfrentamos ahora mismo es dotar de seguridad electrónica a un sistema de seguridad jurídica que, como digo, lleva más de 150 años operando. Y por último, el último gran apartado de la ley es el que se refiere a la sede electrónica. Yo le animo a visitar la sede electrónica de los registradores, donde vamos a tener una carpeta donde ustedes van a poder encontrar todas las relaciones que tengan con los registros, notificaciones, facturas, cualquier tipo de procedimiento. Y una cosa importante, van a poder relacionarse con los registradores que así lo deseen por medio de videoconferencia. La ley nos obliga a realizar trámites registrales a través de la videoconferencia. Si no quieren ir al registro, no quieren desplazarse de una ciudad a otra, lo pueden hacer. E igualmente, como digo, tienen la posibilidad de presentar electrónicamente documentos y seguir solicitando esta publicidad electrónica. Por tanto, como digo, el ámbito en el momento en el que estamos es de esa transformación digital que afecta a todos, la interconexión con catastro, con oficinas judiciales, con todas las administraciones públicas, montes, costas y demás, está plenamente vigente y bueno, creemos que es un proyecto país, es un proyecto de España, creo que nos ayuda a seguir situando a España en la vanguardia para la que muchos países de Iberoamérica y de la Unión Europea estamos, y no obstante los esfuerzos que estamos teniendo que hacer para llevarlo a cabo, creemos y estamos convencidos de que merece la pena el esfuerzo. ¿Vale? Muchas gracias, José, por aportarte un pequeño dato y también, incluso en el título de esa ley que has mencionado, la Ley 11/2003, la cabecera del título, además empieza como accesibilidad universal a los servicios públicos, ¿no? Y luego ya empieza con la relación. Efectivamente. Continuamos con Emilio. Emilio López Romero es director del Organismo Autónomo Nacional de Información Geográfica. Hablará sobre la situación actual de los últimos avances tecnológicos en información geográfica. Muchas gracias, Javier. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Jerónimo. No solo por poder participar, sino porque las charlas anteriores a mí me han encantado. O sea que enhorabuena. Además, os voy a hacer un favor, voy a ser breve, porque como mañana tengo media hora yo para explayarme, os dejo tiempo y mejoramos las penas. Bueno, lo primero, solo voy a dar una serie de pinceladas. Lo primero que me gustaría decir es la importancia del dato, ¿vale? Y lo digo como yo soy informático, soy del cuerpo de tecnología y cuando entré en el Instituto Geográfico Nacional empecé a trabajar en la infraestructura de datos espacial. Entonces, ¿yo qué pensaba? Lo importante aquí son los servidores, los servicios, la web, nada. Si no tienes datos, nada de lo que estamos hablando aquí, si no tienes datos, no puedes hacer nada. Entonces, lo fundamental que es el dato. Y eso lo engancho con el tema de la cooperación interadministrativa. Y lanzo mi segundo mensaje. El Instituto Geográfico Nacional no puede dar el mejor mapa de España posible por sí solo. Podemos dar mapas buenos. Podemos dar 50.000, podemos dar escala 25.000. Pero si queremos dar el mejor mapa posible de España con información pública, necesitamos coordinación con las comunidades autónomas, necesitamos coordinación con las entidades locales. No vamos a poder llegar a, cuando hablamos de ciudades inteligentes,
de edificios inteligentes, sostenibilidad urbana y tal, con la información que generamos a nivel de Estado. Necesitamos llegar ahí y eso solo se puede conseguir con coordinación. Lo siguiente es la importancia de utilizar la tecnología para llegar al ciudadano, ¿vale? Y quizás en eso durante mucho tiempo en la infraestructura de datos espaciales hemos cometido el error de utilizar tecnologías demasiado complejas, ya no solo para el ciudadano imposible, pero incluso para las empresas de desarrollo de software, porque eran tecnologías demasiado nicho del sector de la información geoespacial. En lo que estamos trabajando ahora es en crear servicios y crear herramientas para que las empresas tecnológicas puedan utilizar esos servicios y esos datos y dárselos a la ciudadanía. Sin lugar a duda, uno de los grandes retos que tenemos en el futuro es conseguir que nuestra información, la que estamos creando, llegue al sector privado, le sea útil al sector privado y a través de ello utilizarla para llegar al ciudadano. Un ejemplo, bueno, sí que hemos hecho algo que está bastante bien con la empresa privada y es que desde el 2015 toda la información geográfica que hacemos, que es muy cara, porque hacer toda la ortofoto, las fotografías aéreas del país, que las hacemos cada 3 años, cubrimos toda España con otra serie de datos, los datos LIDAR y tal, son proyectos carísimos y sin embargo estamos poniendo esa información de manera gratuita. Y además, gracias a que estamos colaborando entre las administraciones para cofinanciarlo. ¿A qué ha ayudado a poner esa información gratuita? A que su uso se haya extendido y que además empresas españolas hayan tenido la capacidad de aprender con nuestros datos y exportar tecnología, tanto a Iberoamérica como a Europa. En cuanto al uso de la inteligencia artificial, pues ahora hablábamos en el desayuno que hay cosas que parece que son increíbles lo que te hace la inteligencia artificial. Y yo digo, joder, pues hazme el mapa. Yo te doy una foto y sácame el mapa. Bueno, a eso no llega. O al menos lo que nosotros, no sé si los chinos, pero aquí no ha llegado que alguien que me haga el mapa automático. Ni siquiera que nos haga una clasificación, por ejemplo, del terreno, diciendo esto es urbano, esto es tal, esto es arbolado. A eso no llega. Pero bueno, yo tengo la experiencia que poco a poco, bueno, es que nos tiene que ayudar porque cada vez tenemos más datos y cada vez más imposible el fotointerpretar esa información. Necesitamos que la inteligencia artificial lo haga por nosotros. Y luego también estamos empezando a utilizarla, y como decía mi compañero de mesa, para interactuar con el ciudadano. Nosotros hemos hecho una experiencia que es el mapa a la carta, que es que el ciudadano pues, pueda ir elegir el mapa, la zona, incluir su información y personalizarse el mapa con cierto éxito. Bueno, pues la idea es que lo puedan hacer también con lenguaje natural, que tú puedas interactuar y decir, oye, quiero un mapa de esta zona, que voy a hacer esta ruta, que te doy la ruta, te digo cómo quiero, te pongo una fotito y que te haga un mapa personalizado. Estamos trabajando en ello. Ya más relacionado con el tema que del urbanismo, hemos hecho un proyecto, pues utilizando, una de las ideas es utilizar la información geográfica con otra para crear productos de valor. Entonces, utilizamos información geográfica, el ortofotos y el LIDAR. El LIDAR, para el que no lo conozca, es un avión que pasa con un rayo, tira el rayo y entonces te va modelando el rebote, te va modelando el terreno. Y además hemos descubierto, bueno, hace tiempo ya, que lo bueno que tiene es que si pasa por una hoja de un árbol, rebota en la hoja del árbol y luego rebota en el suelo. Tenemos 2 rebotes y te permite estudiar también la vegetación y muchísimas más cosas más. Entonces, pues lo que decía, mezclando información geográfica con otra información, hemos hecho un proyecto de el estudio del potencial de los tejados para producir energía solar. ¿Vale? Entonces, utilizando este LIDAR podemos ver las inclinaciones, utilizando datos de radiación solar y se me ha olvidado la palabra. Turbidez, la turbidez de la atmósfera, pues puedes calcular, bueno, parece que bastante bien, es un producto mejorable, pero bastante bien la radiación solar de
de los tejados. ¿Qué más? Hemos empezado con el tema de los gemelos digitales. Precisamente estos vuelos que hacemos no son foto así, ¿no? Sino que tienen un solape que permiten la visión 3D. Bueno, pues con eso lo que estamos creando son escenarios, tridimensionales. Hemos empezado por los parques nacionales, ¿vale? Y luego además en ciertos puntos de interés de los parques lo que hacemos es volamos con dron y tenemos digamos, una escena muchísimo mejor y la incrustamos, digamos, en esos escenarios. Queda súper chulo, o sea, queda muy espectacular. No sé muy bien para qué va a servir, pero queda muy espectacular. Al menos para promoción de turismo, etcétera, queda estupendo. Y por último, en cuanto a BIM, bueno, pues nosotros desde nuestra perspectiva vemos el BIM para nosotros es bidireccional. Es decir, por un lado, incluso podríamos tener, ya no como nos pasaba, ¿no? Que teníamos las hojas del mapa, algunas estaban desactualizadas por 10 años, ¿no? Aquí podríamos llegar al revés, a tener hojas del futuro, ¿no? Porque si tenemos el proyecto BIM y utilizamos esa información, podríamos tener el mapa del futuro, ¿no? De cómo va a ser antes de que empecemos a trabajar con ello. Pero también tenemos la otra dirección, que es poder aportar toda la información geográfica, la hidrografía, la red de transportes, las poblaciones, etcétera, para que cuando alguien hace un proyecto BIM tenga todo el entorno geográfico que rodea a esa infraestructura, sea un puente, una carretera, etcétera. Y con esto os dejo para mañana. Muchas gracias, Emilio. Yo estoy convencido de que, o confío en que esa colaboración administrativa no creo que tarde mucho en llegar. No va a quedar más remedio de que llegue, si no va a ser imposible que podamos hacer frente a los retos. Lo estamos viendo y quizás sirva, no sea muy positiva la experiencia del todo en el tema de la gestión de ayudas. Hay compañeros aquí que se dedican a ello y estamos viendo lo que está costando una gran cantidad de datos, el moverlos de aquella forma no tan digital como nos gustaría a todos, evidentemente, pero es cierto que puede ser una buena piedra de toque para sacar la realidad de lo que quieren que hagamos, porque el gran reto que tenemos es el cumplir esos objetivos que en 2030 ya empiezan a ser muy restrictivos bueno, y que tenemos un campo muy amplio todavía por abonar y estamos bastante lejos de poder medio intentar alcanzarlos. Jesús Puebla Blasco es subdirector general de la gestión catastral, colaboración y atención al ciudadano, y nos va a hablar sobre la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias principalmente, ¿no? O Bueno, parte de la línea. Sí, pero voy a ser un poquito más general. Siéntete libre. Sí, porque como mañana también interviene Fernando en nombre de la dirección general, pues voy a hacer como ha dicho Emilio, voy a avanzar unas ideas y Fernando desarrollará alguna idea. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a los organizadores, en particular a Jerónimo, por contar con la Dirección General del Catastro para poder, en este foro que es tan interesante, plasmar pues estas ideas de avance tecnológico que tienen que ver con la seguridad jurídica, como dice el moderador, pero también con otros muchos temas. Es curioso, no estaba preparado, pero las tres reflexiones importantes que ha hecho Emilio en cuanto a la importancia de los datos, la colaboración y el servicio hacia el ciudadano, pues van a ser el eje de las palabras que yo le voy a dirigir ahora, porque nuestra problemática es la misma. Somos una base de datos, tenemos que tener datos de calidad, no podemos conseguir los datos de calidad si no es con colaboración y al final toda nuestra actuación, toda la actuación de cualquier administración pública tiene que ir muy volcada en la atención al ciudadano. Bueno, antes de empezar, me gustaría, yo creo que el catastro sí se puede conocer en alguna de sus facetas, pero a nivel global yo creo que el catastro es un gran desconocido. Entonces me gustaría dar unas cifras muy rápidamente, en 2 minutos, de cuál es el ámbito de actuación, el ámbito de competencias de la Dirección General del Catastro. En cuanto al ámbito de competencias, una curiosidad que no sé si todos ustedes saben, es que la Dirección General del Catastro no tiene competencia en toda España para hacer el catastro. Tenemos competencia en un 95% del territorio aproximadamente. Hay 2 comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, que tienen sus catastros forales por normativa foral propia. Es decir, en España hay 5 catastros, el del régimen fiscal común, del territorio del régimen fiscal común, que es el que gestionamos en la Dirección
nueva actuación, es decir, nuestra base de datos se conforma con casi 80 millones de bienes inmuebles, más de 50 millones de parcelas, los 78 millones de bienes inmuebles están repartidos casi por igual entre bienes inmuebles rústicos y bienes inmuebles urbanos. Luego tenemos una pequeña colección de otro tipo de bienes inmuebles, que son los bienes inmuebles de características especiales. Y nuestra actividad alcanza en territorio de régimen fiscal común, pues, o sea, nuestra actividad, nuestros titulares catastrales son más de 28 millones. Es decir, nos dirigimos a una gran parte del territorio, manejamos un gran volumen de bienes inmuebles y tenemos un gran volumen de titulares catastrales. Y toda nuestra información está reflejada en un parcelario, en un plano parcelario universal que recoge todo el territorio de régimen fiscal común, continuo, no hay saltos, no hay huecos, no hay solapes, y con relaciones topológicas entre todas las parcelas con sus colindantes, lo cual da un valor añadido muy grande a nuestra información. En esta gran infraestructura de datos que nosotros manejamos, actuamos sobre los bienes inmuebles, hacemos alrededor de 6,5 millones de alteraciones al año. Es decir, de estos 80 millones de bienes inmuebles que hay, casi 80, 6,5 millones de ellos los tocamos anualmente, cambiamos alguna característica o nacen estos bienes inmuebles, lo cual da idea de este dicho que no hay nada que se mueva más que la realidad inmobiliaria. Y es así. Tramitamos 5 millones de expedientes, atendemos más de 1 millón de consultas telefónicas, atendemos más de 300.000 citas presenciales en la gerencia del catastro. Resolvemos estas citas, más de 50.000 de estas citas las resolvemos telefónicamente sin necesidad de desplazamiento del ciudadano, y emitimos más de 16 millones de certificaciones al año. Esto da idea de que el dato catastral no solo se utiliza, ahora comentaré, con un objetivo fiscal, sino para muchos otros fines. Y aquí tiene mucho que ver la seguridad jurídica. Ahora mismo una operación inmobiliaria no se concibe sin consultar los datos catastrales. La certificación catastral geográfica va en las escrituras, se consulta el valor de referencia para ver esa base mínima de tributación en el impuesto de transmisiones patrimoniales o en el impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, que está muy volcada, pues, a todo lo que es el tráfico inmobiliario y a la seguridad jurídica de nuestra información. Y tenemos en nuestra sede electrónica, que luego hablaré un poquito de ella, más de 900 millones de visitas anuales. Esto da idea de la demanda de información que tenemos en la sede electrónica. Tenemos más de 13.000 organizaciones, más de 100.000 usuarios de diferentes administraciones dados de alta como usuarios en la sede electrónica, consultando información para múltiples fines, para cada una de las competencias de estas administraciones. Tributarias, por supuesto, pero también notarios registradores utilizan mucha información catastral, comunidades autónomas para el régimen de ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, toda nuestra infraestructura nos dedicamos a mantener una gran base de datos, y ahí la importancia de la calidad del dato es fundamental. No solamente tenemos que tener recogido todo los bienes inmuebles, no tenemos que tener solo catastrados, sino los tenemos que tener bien descritos, y esta descripción que se mantenga en buenas condiciones a lo largo del tiempo. Es decir, si un bien inmueble altera sus características, nosotros tenemos que ser capaces de recogerlo. Y eso, lograr eso tiene mucho que ver con la colaboración, como veremos a continuación. Otra reflexión es que para mantener esta gran base de datos es fundamental la tecnología. Es decir, no se concibe como cuando yo entré en la administración, cuando tenías que hacer una segregación de una parcela, tenías que bajar al archivo, coger el plano, subírtelo, con el planímetro calcular las superficies, pintarla, luego ir a los listados, apuntar que la parcela se había segregado. Eso es ahora mismo inviable, lógicamente, en plena época de legislación. Ahora en 10 minutos se puede hacer una segregación, o incluso automáticamente cuando nos intercambiamos información con, por ejemplo, notarios o registradores a través de nuestros programas de intercambio o de la sede electrónica. ¿Vale? Otra cuestión importante es cuál es la concepción inicial del catastro. Somos un registro administrativo. A diferencia del registro de propiedad, que es un registro jurídico, nosotros no tenemos efectos jurídicos, pero sí tenemos una importancia administrativa grande y sobre todo fiscal. El catastro en España nace en el siglo XVIII como un registro fiscal enfocado a la tributación por la tenencia de la tierra. No obstante, para tener estos datos de calidad bien mantenidos, necesitamos definir muy bien cuáles son los datos que tenemos que mantener y hacerlo de manera homogénea en todo el territorio. Y para esto, nuestra propia normativa nos dice cómo tenemos que describir los bienes inmuebles en este registro fiscal que ha evolucionado ahora a un catastro totalmente multifinalitario. En primer lugar, tenemos que describir las características físicas de los inmuebles. Ya digo, está recogido en la legislación.
tenemos que dar la superficie, la representación gráfica, las coordenadas, si tiene construcciones o no, si tiene aprovechamientos o no, qué cultivos tiene, si tiene construcciones o no, la tipología de estas construcciones, la antigüedad, el estado de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos unas características jurídicas también de los bienes inmuebles, que es la titularidad, el titular catastral, que responde a una serie de derechos reales. Esto también es importante. Y luego unas características económicas. Todos estos bienes, todas estas características que tenemos son las mínimas indispensables que tenemos que tener para poder hacer una valoración masiva de todos los bienes inmuebles que tenemos en nuestra base de datos. Esto es fundamental para responder al fin tributario. Sin esta valoración masiva, pues no sería posible dar valor a todos los bienes inmuebles. Y aquí tenemos una dualidad de valores. Por un lado, el valor catastral tradicional, que todos conocen ustedes como base imponible de IBI, pero a partir del año 2022 te damos también un valor de referencia mucho más actualizado, mucho más acorde con el valor de mercado, que sirve de base a la tributación de impuestos tan potentes como el de las emisiones patrimoniales. Con lo cual, si no tenemos bien descritos los bienes inmuebles, vamos a dar un valor de referencia malo y vamos a tener gran litigiosidad en la gestión de estos impuestos, cosa que afortunadamente no está sucediendo. Bien, pues esta es nuestra parte, digamos, fundamental. Respondemos al mandato constitucional de un sistema tributario equitativo y justo, y ahí en la parte de la tributación inmobiliaria el catastro es donde aporta. Pero esta descripción que les digo de los bienes inmuebles, que es homogénea para todo el territorio, estandarizada, ha hecho que el catastro evolucione muchísimo y se utilice para otros muchos fines. Aquí ahora comentaré alguna cuestión, pero esos 900 millones de visitas a la sede electrónica anuales, pues da idea de esta evolución. Aquí lo que es importante, como digo, es el mantenimiento catastral. En catastro, como administración tributaria que somos, la inscripción es obligatoria y cuando se hace cualquier alteración en un bien inmueble es obligatorio declararlo ante el catastro. Y aquí es donde empezamos a jugar con la colaboración 2 minutos. Bueno, y con el servicio de atención al ciudadano. Para mantener todo esto necesitamos colaboración con todas aquellas administraciones que gestionan datos con trascendencia catastral. Y aquí, por ejemplo, notarios registradores nos dan mucha información. Hacemos de manera automatizada más de 1,5 millones de alteraciones al año, con información que nos llega a notarios registradores sin que el ciudadano haga nada. El ciudadano va a la notaría, compra un bien inmueble y al día siguiente recibe una notificación o a los 2 días del catastro diciendo que ya se ha puesto a su nombre ese bien inmueble. También a nivel gráfico, con esta información que nos llega de notarios registradores, cuando se hacen segregaciones, agrupaciones, etcétera, etcétera, y esto también es importante, y ahí tenemos unos estándares y unos formatos de intercambio de información gráfica que explicará mañana Fernando, en el cual destaca el informe de validación gráfica. Y esta colaboración que necesitamos, en primer lugar, es obligatoria. El artículo 37 de nuestra normativa obliga a cualquier persona a la que el catastro se dirija a colaborar con el catastro. Y aquí se genera el régimen de comunicaciones que quiero poner en relación con esta obligación de declarar. Cuando se hace cualquier alteración en un bien inmueble, alguien está obligado a declarar. Pero ya de hace bastante tiempo hemos dicho, ¿qué documentación necesitamos para hacer una alteración? Pues una documentación que muchas veces o bien la genera una administración, caso de las escrituras o las inscripciones del registro de propiedad. Pues si nos intercambiamos información con esta administración, no tenemos que pedir al ciudadano que nos aporte nada, o bien acceder a una administración, como puede ser, por ejemplo, un ayuntamiento, una licencia de obras, etcétera, etcétera. Y aquí es importante una red de convenios grande que tenemos, con muchos actores, desde entidades, más de 1.000 convenios de colaboración tenemos, desde entidades locales hasta colegios profesionales, que los colegios profesionales atesoran una información muy valiosa que a nosotros nos puede interesar mucho para tener este mantenimiento actualizado. Y en este sentido, ahora tenemos una iniciativa importante que verá la luz esta semana con algunos colegios de aparejadores y arquitectos técnicos. Y para terminar, ya simplemente unas pinceladas de a futuro, todo lo que es la sede electrónica, que es nuestro gran escaparate electrónico, y los formatos de intercambio, las herramientas de intercambio de información, las dejo para que las comente mañana Fernando. Tenemos un proyecto que yo creo que impacta también mucho en la profesión de arquitectos y aparejadores, que es poder otorgar referencias catastrales inmediatas a las obras, a las divisiones horizontales. En el momento que el notario nos mande información de que está autorizando una escritura de división horizontal, nosotros darle inmediatamente esas referencias catastrales para que en la propia escritura de división horizontal cada local, cada inmueble vaya con su referencia catastral. Y yo creo que esto es muy, muy importante. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias, Jesús, por adaptarte al tiempo. Por último, Álvaro Morilla Fernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Asturias, nos va a exponer su perspectiva y sus experiencias sobre el tema. Cuando quieras, Álvaro. A ver, bueno, primero agradecer enormemente
la invitación a Jerónimo y la frase con la que nos invitabas, que era las actuaciones en suelos rústicos siempre son el gran olvidado. Y es que da la impresión eso de que siempre se mira plan de ordenación urbana y esta ordenación urbana y después se coge lo que está urbanizado, se coge lo que es urbanizable, se coge lo que es industrializable y el resto, pues a las ocurrencias del urbanista que pasaba por allí además nunca se hacen responsables, los equipos redactores de arquitectura nunca se hacen responsables de los bodrios que hacen en la zona agraria. Entonces, voy a hacer una pincelada sobre digitalización. El último Congreso de Ingenieros Agrónomos, prácticamente un tercio de las ponencias fueron de digitalización. O sea, nosotros somos una profesión donde estamos trabajando enormemente en temas digitales. Por nuestra formación, llevamos, pues yo creo que 30 años trabajando en modelos digitales terrestres, planos que nuestros compañeros, cuando hacen instalaciones, qué sé yo, de abastecimientos de agua o de saneamientos de pueblos y tal, lo meten todos en sistemas SIR. O sea, quiero decir que son temas que nosotros, ahora viene el BIM, pero nosotros ya anteriormente ya estábamos trabajando en sistemas relativamente parecidos. Entonces, quiero decir que somos que a nosotros se nos puede meter después el tema de catastro, ¿para qué contar? Vamos, el tema del catastro es con los que llevamos trabajando toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, que los temas de digitalización los tenemos como muy interiorizados. Ahora voy al tema de las críticas sobre los planes generales. En Asturias, yo voy a hablar de lo que conozco, ¿eh? En Asturias venimos de un gran fracaso en las políticas de los planes generales de ordenación urbana respecto a lo que para nosotros son las actividades que dan de comer y que modelan el paisaje. O sea, nuestras actividades hacen dos cuestiones. Modelan el paisaje, que es lo que le gusta al urbanista, y aparte dan de comer, que es lo que se olvida a todo el mundo, porque como todo el mundo come y la comida la tiene ahí siempre, en la pandemia se vio que había veces que se comía un poco tal, pero como está ahí, pues se olvida de que todo eso lleva unos procesos productivos, lleva unas actividades que están en la zona no urbana y que hay que mantener. Y que lo importante es preservar la actividad, no preservar ideas filosóficas de más o menos ecológicas o de romanticismo. Esto es como un poco lo que era el romanticismo del siglo XIX, ¿no? Entonces, respecto al fracaso, hubo un pequeño estudio que se hizo comparando vuelos de varios años, desde el vuelo americano del año 40 o 42 hasta los últimos vuelos, y se fue viendo la evolución de un valle. Ese valle yo lo conozco bien porque tengo varios proyectos allí, trabajo tal, y está a apenas 12 kilómetros de Gijón, o sea, es un valle... Bueno, pues ese valle fue evolucionando por una serie de cuestiones, fue desapareciendo toda la parte agrícola. Es un valle que tiene lagares y tiene, es decir, que tiene cierta producción de industria artesanal que fue poco a poco desapareciendo. Y entonces, por el estudio se ve perfectamente. Entonces, es una de las cosas que nos puede servir la inteligencia artificial y todas estas cosas para demostrar el fracaso de las políticas en la zona, en el medio agrario, medio rural o como lo queramos llamar. Entonces, esta zona, por ejemplo, por pura curiosidad, en 5 años perdió el 25% de la población. O sea, y estamos hablando a 12 kilómetros de Gijón, no estamos hablando de que estábamos en Los Oscos o en Ibias, no, estamos hablando de un sitio que está a 8 o 10 kilómetros de la costa. ¿Y por qué se perdió? Pues porque el plan general
es totalmente desastroso. O sea, no te dejan pasar de 500 metros cuadrados en un lagar, no te dejan hacer una nave de más de 1.500, bueno, en toda Asturias no se puede hacer una nave agraria de más de 1.500 metros cuadrados. Cuando, por ejemplo, una ganadería ahora mismo podríamos estar, que debería tener para un umbral de, que esa es otra de las cosas que no estudian los planes de ordenación urbana. Tú cuando quieres mantener una actividad que tienes que mirar el umbral de beneficio de esa actividad, el umbral, si tú el umbral de esa actividad son 200 vacas a 10 años, o 8 años, o 7 años, pues tienes que mirar un umbral de 200 vacas. Y si resulta que por bienestar animal cada vaca necesitas tener 20 metros cuadrados, resulta que solo la cuadra son 4.000 metros cuadrados. No puedes obligar a que tenga 1.500 metros cuadrados de máximo una nave, ¿no? Tendré que tener 4.000 metros, más después una nave donde pueda meter forrajes, no sé qué tal, o sea, necesito otros 4.000 metros cuadrados más. Con lo cual, se hacen unos planes de ordenación, pues pensando, no lo sé, en el osito, no sé, y cada vez que lo discutes, pues te dicen, no, que es que lo que me interesa es las explotaciones tradicionales, donde tengas ganadería y puedas tener también pequeños frutos, y tengas pomaradas, que vamos a volver a la agricultura a subsistencia de los años 50 y 60. Esa es es una cosa que tal. Entonces, bueno, y después hay otra cosa que molesta mucho y que prácticamente las dos leyes del Principado, la ley y el reglamento del Principado, que es el Trotu y el Rotu, que son desde donde salen los planes de ordenación, lo dice prácticamente de que están obligados a tutelar las actividades del medio rural. ¿Cómo tutelar? O sea, somos tontos los que vivimos o sea, los que trabajamos en la zona rural. Resulta que el dios urbanista nos tiene que decir a nosotros cómo tenemos que hacer nuestras actividades, y encima, vuelvo a repetir, son las actividades que te dan de comer y son las actividades que te dan el paisaje. Entonces, es una cosa como muy tal. Entonces, lo cual deriva eso, es un urbanismo preventivo, tutelado por el urbanista, cuya finalidad principal es el prevenir que en la zona rural se realicen actuaciones inadecuadas que puedan perturbar ese entorno, y al final da la impresión de que lo que pretenden es que la población urbana pueda disfrutar del medio rural pues, de una forma agradable y tal, con lo cual están consiguiendo todo lo contrario, porque zonas de praderas preciosas acaban siendo ni bosques, acaban siendo zonas de arbustos mal, con desarrollo totalmente anárquico, etcétera, etcétera. Solo hay que hacer ir por la autopista del Cantábrico, de un lado a otro, ir viendo cómo en los últimos años la maleza va comiendo 2 minutos. Ya termino prácticamente, porque yo quería dar un poco estas pinceladas. Hay otra cosa que también ocurre en los planes de ordenación, que parecen, en la zona rural, parecen dibujitos de preescolar. Todo lleno de colorines, y cuanto más colorines tengan, más tal. Hay un caso que es Gijón, que descubrieron clases agrológicas. Y las clases agrológicas son unos planos en los que se dividen el terreno en 7 tipos de clases, dependiendo de la pendiente y la fertilidad, más o menos, del tipo de cultivo. Y entonces se han ordenado según las clases agronómicas. Y así el terreno debe tener unas producciones u otras según las clases agronómicas. Y entonces crean el agroforestal, el interés no sé qué. O sea, y se les advirtió que estaba mal hecho. Se les dijo a nosotros, yo tengo ahí para pasar, tenemos 27 hojas de alegaciones al Plan General de Gijón de detallitos. Se nos dijo que muy bien, pero nada, no se nos cogió absolutamente ninguna. Villaviciosa es otro que le hicimos un montón de alegaciones y la respuesta es: oiga, ustedes lo que pretenden es tener libertad en las actividades agrarias. Yo, pues quizás sí. ¿Por qué? Porque resulta que las actividades agrarias
están reguladas por la Comunidad Europea, están reguladas por el Gobierno central, están reguladas por las comunidades autónomas, lo que es la actividad. ¿Para qué narices necesitamos otra cuarta regulación más de los planes de ordenación? Más, Asturias, hay otro problema que tiene, que es que prácticamente el 50% de la superficie tiene algún tipo de protección ecológica. Entonces ya hay veces que al urbanista también se le ocurre, no, es que vamos a proteger. Oiga, deje de proteger, porque es que al final no podemos hacer nada, absolutamente nada. Y una curiosidad que es que los planes de ordenación urbana de Asturias, tal y como están redactados, es imposible tener una granja de porcícola, una granja de cerdos. Con lo cual, si fuera por la producción de cerdos de Asturias, la fabada dejaba de existir. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, si tuviéramos que sacar 4 conclusiones mientras Jerónimo nos va dando el cierre de la mesa, yo destacaría principalmente calidad de los datos, lo hemos mencionado un poco en varias ocasiones, coordinación administrativa fundamental, partimos de que es innegociable, evidentemente, adecuación de las herramientas para la velocidad que queramos llevar, incluyendo como herramientas planes generales, todo tipo de normativa que pudiéramos necesitar en un momento dado y sobre todo, como empezaba yo mi intervención un poco bajo el paraguas siempre de esa accesibilidad universal que necesitamos que todos vengan de la mano y que todos puedan utilizarla. Muchas gracias a todos y espero haber cumplido las expectativas del tiempo, al menos. Perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Javier, José, Emilio, Jesús y Álvaro, por la intervención.